¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Genaro Lozano. Muchas gracias por acompañarme. Esto es Foro Global. La única resistencia que enfrenta Donald Trump en el Partido Republicano es una mujer. Se trata de Nikki Haley. Esta noche te presentamos a profundidad quién es ella y a qué apuesta en la lucha por la candidatura presidencial de los republicanos. Y el avance de los partidos de la derecha y de la ultraderecha en las municipalidades españolas ha tenido efectos en la política cultural, en el acceso a derechos para mujeres y a otros temas. Iremos a Madrid para conocer estos asuntos. La corona británica dio a conocer que el rey Carlos III tiene cáncer y esto ya genera dudas de si continuará con su reinado. Desde Londres te presentamos los escenarios. Un mexicano ha trabajado en los hospitales de Gaza atendiendo a civiles en medio de la guerra. Te presento un testimonio con este doctor. Y aquí en el estudio converso sobre las elecciones en Venezuela con la académica Xochitl Pimienta, decana del TEC de Monterrey. Quédate conmigo esta noche. Esto es Foro Global. Comenzamos con los temas de la noche. Cuando Donald Trump asumió la presidencia en el 2017, miles de mujeres tomaron las calles de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, lo hicieron para protestar. Casi 8 años después, una mujer es el único reto que enfrenta el republicano para volver a ser candidato presidencial. Se trata de la exgobernadora y exembajadora Nikki Haley, una mujer muy interesante que inició su vida en la política en el Tea Party y que incluso trabajó bajo las órdenes de Donald Trump. Hoy ella es la última resistencia electoral en el Partido Republicano. Te invito a conocerla mejor en el siguiente trabajo del corresponsal Ariel Mutsazos. Una de esas ironías que tiene la vida y la política, han querido que el último obstáculo para que Donald Trump se convierta en el nominado del Partido Republicano a la presidencia no sea ni un número, ni un plazo, ni una ley, ni un nombre. Conjunta varias de las características que Trump detesta o le han causado dolores de cabeza. La última resistencia a Trump es mujer, es republicana, es hija de inmigrantes, fue su colaboradora cercana, no le tiene miedo y no se quiere quitar de enfrente. Se llama Nikki Haley y tiene 52 años. I still am saying to Donald Trump, why aren't you debating me? It's time for you to debate. Haley, nacida en Carolina del Sur en 1972 bajo el nombre Nimarata Nikki Randhawa, es hija de inmigrantes sikhs de Punjab, en la India. Sus padres universitarios se mudaron primero a Canadá y luego se establecieron en Estados Unidos. Tiene 2 hermanos y una hermana. Se casó en 1996 con Michael Haley, un empresario y miembro de la Guardia Nacional, de quien tomó el apellido y con quien tiene 2 hijos. Luego de graduarse de finanzas y contabilidad, se unió al negocio familiar de ropa y tuvo varios cargos gremiales, hasta que en 2004 compitió y ganó como diputada de su distrito en el Congreso de Carolina del Sur. En 2009, ya como parte del Tea Party, el ala más conservadora del Partido Republicano, compitió por la gubernatura de su estado y ganó, reeligiéndose 4 años más tarde, hasta que en 2017 renunció tras ser nombrada embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas por el entonces presidente Donald Trump, a quien hoy busca vencer. Contrario a lo que podría pensarse, el nombre de Nikki no es un diminutivo de Nicole, sino un nombre de origen punjabi que significa la pequeña. Nikki ha resultado ser una amenaza nada pequeña para Trump. Haley no ha ganado ninguna de las 3 elecciones primarias hasta el momento. Sin embargo, el porcentaje del voto en su favor ha ido aumentando tanto en los comicios como en las encuestas. Y a diferencia de sus ex contrincantes, ha anunciado que no piensa renunciar a su candidatura y que independientemente de sus resultados, va a mantenerse en la carrera incluso más allá del supermartes en marzo, cuando varios estados realicen primarias. Por si fuera poco, en el hipotético caso de que fuera la candidata republicana, las encuestas dan una victoria clara a Haley frente a Biden, con hasta 10 puntos de ventaja. Al ver tal amenaza, Trump, fiel a su particular estilo, la ha criticado con alegatos falsos. El más importante de ellos, poner en duda que haya realmente nacido en Estados Unidos como la ley lo estipula, algo que Trump ya hizo antes con el entonces candidato demócrata Barack Obama. Mientras la carrera avanza, se extiende la duda de si Nikki, la pequeña, crecerá lo suficiente para remontar la ventaja de casi 60 puntos que Trump le lleva. En los números se ve muy difícil, pero en el ánimo de Trump, quien se enoja y la ataca cada vez más, la amenaza parece crecer a pasos agigantados. We got 43% in New Hampshire. And God bless him, President Trump got up there and literally threw a temper tantrum.
the night of the election, he was so upset and so unhinged that the very next day he said anybody that supports Nikki Haley is barred permanently from MAGA. En Washington DC, Ariel Moutsatsos, Noticias N+. Y bueno, Nikki es el obstáculo electoral, pero Trump también tiene obstáculos legales. Esta semana la Suprema Corte de Justicia, la federal, empezó a escuchar argumentos legales que buscan impedir que Trump sea candidato, esto por su presunta participación en la insurrección del 6 de enero del 2021, lo conocido como el ataque al Capitolio. Estos son los obstáculos legales de Trump. Tiene 96 demandas en cortes civiles, incluida una por difamación. Hay 35 estados de la Unión Americana en donde se está buscando impedirle el derecho a participar. De estos 35, Colorado y Maine ya rechazaron que Trump pueda participar en las contiendas electorales locales. 16 estados todavía tienen pendiente una decisión. 17 estados más desecharon demandas y dijeron no, Trump sí puede competir. El caso de Colorado es el que está siendo revisado por la Suprema Corte de Justicia Federal y precisamente por la enmienda 14. ¿Qué dice la enmienda 14 de la Constitución? Es una enmienda que fue ratificada en 1866. Habla sobre la ciudadanía de los afroamericanos y amplía la ciudadanía a estos, pero también habla sobre el fin de la segregación, la lucha que hubo en Estados Unidos por el tema de raza. Ahí se utiliza esta enmienda para juzgar a Trump por el caso de la tercera sección de esta enmienda que dice textualmente: ninguna persona podrá ser senador o representante, es decir, legislador en el Congreso, ni tampoco elector del presidente o vicepresidente de los Estados Unidos u ocupar cargos civiles o militares. Esto, si habiendo prestado juramento como oficial para defender la Constitución de Estados Unidos, ha incurrido en insurrección o en rebelión. Por ello, el caso de Trump está en la Suprema Corte de Justicia, que parece que le va a permitir competir en todos los estados y ser el candidato presidencial. Ya lo iremos viendo a lo largo de la semana. Y dicho sea de paso, no solamente Trump tiene este tipo de problemas, también el presidente Biden está enfrentando algunos temas legales. Se enfrentó esta semana una investigación por parte del FBI para ver qué hizo con unos documentos clasificados, en donde el presidente respondió. Al final no lo juzgaron, lo exoneraron de eso, pero volvió a poner en el centro de la discusión el tema de la salud mental del presidente Biden, porque confundió al presidente de Egipto con el presidente de México. Los dos candidatos, tanto Biden del Partido Demócrata como Trump del Republicano, están enfrentando algunos problemas, entre ellos el de la salud. Pero vamos a otros asuntos, vamos a España. Allá el avance del partido de ultraderecha Vox y su alianza electoral con el Partido Popular, que también es de derecha, está impactando la vida cultural, pero sobre todo la vida social de los más de 130 municipios en donde gobiernan. Esa alianza está prohibiendo obras de teatro, desapareciendo oficinas de igualdad e incluso inhabilitando temas de derechos de la diversidad sexual, así como dificultando el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo. Desde Madrid, la corresponsal Yolanda Fernández nos informa. Nada que visibilice al colectivo LGTBI, nada de feminismo, ni de lo que vaya escrito o hablado en alguna de las lenguas cooficiales, como el catalán, ya que pueden promover el separatismo. Es la agenda cultural impuesta por la ultraderecha de Vox en los ayuntamientos y regiones donde gobiernan junto al Partido Popular y donde se han cancelado obras de teatro, películas y hasta se han retirado revistas juveniles de una biblioteca pública. Son obras que incitan a la reflexión, son obras que tienen un carácter crítico, que busca la igualdad entre sexos, la igualdad desde el punto de vista económico y social, que busca o aspira a dibujar una sociedad más justa. Más de una decena de actos culturales prohibidos desde que la extrema derecha llegó a las instituciones tras las elecciones del pasado mes de mayo, a pesar de que la Constitución española garantiza la libertad de expresión y creación literaria y artística. No ha habido ningún juez que pida la supresión de esas obras, sino que ha sido una decisión en términos políticos. Y a mí me ha recordado los actos de censura de los años 70, en 70 hasta la apertura de la democracia en España. Una censura que va desde películas infantiles a grandes
obras de artistas universales como Virginia Woolf o Lope de Vega, bajo la justificación de la falta de recursos. La cultura, sin embargo, no es la única en sufrir las consecuencias de las políticas ultraconservadoras. Esta sede del Gobierno regional en Madrid está regentada por el Partido Popular. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, llegó al poder en 2019 ayudada por Vox. Hoy gobierna con mayoría absoluta. Se popularizó durante la pandemia por sus enfrentamientos con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Su pulso continúa en la actualidad, poniendo en jaque muchas de las decisiones estatales, entre ellas la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una prestación gratuita en el Servicio Público de Salud. Sin embargo, en Madrid no se está cumpliendo. De los casi 19.000 abortos practicados en 2022, solo 59 se realizaron en hospitales públicos. Bajo el paraguas de la objeción de conciencia se ha dejado o se ha eliminado la prestación del servicio en el circuito público. Esta objeción de conciencia, que claramente es un derecho personal de quienes realizan la práctica, se ha entendido como una objeción colectiva. Hemos encontrado hospitales que objetan, provincias que objetan, comunidades autónomas que objetan, ¿no? Claramente es una excusa para no realizar la prestación. A pesar de que la reforma de la norma obliga a que al menos haya un profesional en cada centro que realice estas intervenciones. Es responsabilidad del Gobierno autonómico supervisar, garantizar que la ley estatal se cumple. Y eso estamos viendo que por una falta de voluntad política no se está haciendo. Basta con mirar para otro lado para que una mujer que quiera abortar en aquellas regiones que, como Madrid, tienen gobiernos conservadores, se tope con una infinidad de obstáculos obligándola a desplazarse varios kilómetros o a pagar una clínica privada por un derecho que es libre y gratuito. En España, Yolanda Fernández, Noticias N+. De España nos vamos al Reino Unido, donde el rey Carlos III tiene cáncer. Desde mediados de enero, la corona británica informó sobre un problema de salud del monarca de 75 años. Desde entonces, corrieron las especulaciones. La corona confirmó esta semana el diagnóstico de cáncer, sin precisar de cuál tipo. La coronación del rey ocurrió apenas en mayo del año pasado y por ello, hoy la pregunta en el aire es si el rey Carlos III continuará o no con su reinado o si abdicará. Pero ¿cuáles son los escenarios? Desde Londres, mi compañero Vitas Rudavicius nos lo cuenta. El rey Carlos III ya ostenta varios récords en la historia milenaria real británica. Como príncipe de Gales, fue el heredero al trono con más años de servicio, 64. A la edad de 73 años, Carlos III se convirtió en la persona de mayor edad en acceder al trono del Reino Unido. Durante la mayor parte de su vida, gozó de una salud sólida. En 2003 fue operado de una hernia. En 2020 se contagió de COVID, pero solo presentó síntomas menores. En marzo del año pasado, el monarca inauguró un nuevo centro de tratamiento del cáncer en Londres. Nadie podría haber predicho entonces que el rey potencialmente tendría que venir aquí no como dignatario, sino como un paciente. So well understand how much you have been under such pressure for the last 2 years or more, and quite how you've withstood it, I don't know. El miércoles, desde su finca rural de Sandringham, el monarca cumplió, aunque sea por teléfono, uno de sus principales deberes constitucionales. Tuvo su audiencia semanal con el primer ministro Rishi Sunak. I know the thoughts of the House and the country are with the King and his family. We wish His Majesty a speedy recovery and look forward to him resuming his public-facing duties in due course. Pero ¿qué podría pasar si un soberano enferma demasiado para trabajar? La Constitución británica proporciona una respuesta. En lugar de abdicar por completo del trono, Carlos III puede utilizar la llamada Ley de Regencia. Esta ley fue adoptada por el Parlamento británico en 1937, inmediatamente después de la crisis constitucional provocada por una repentina abdicación del rey Eduardo VIII.
Carlos III puede nombrar a otros miembros de su dinastía para cubrir ausencias de corta duración. This is the Regency Act, which would allow, in a situation where the monarch was incapacitated for whatever reason, you would have a regency, which would mean that the councillors of state take over and make all the key decisions. ¿Quiénes son estos consejeros de Estado del rey Carlos III? Su esposa, la reina Camila, y su hijo mayor, el príncipe de Gales, William. También los dos hermanos menores del rey, la princesa Ana y el príncipe Eduardo. A pesar de la profunda ruptura entre Carlos III y su hijo menor Harry, él todavía figura en la lista como potencial consejero de Estado. El rápido regreso de Harry a Londres desde California es el paso en la dirección correcta, pero el restablecimiento de Harry como miembro de pleno derecho de la dinastía será un proceso largo. Could this heal the rift between the son and father and the royal family and Harry and Meghan? It is the best opportunity because this is life and death. Cancer is not ice cream. It's not something you joke with. You don't know what's going to happen. And you don't want to live your life regretting, oh, I should have done that. El Palacio de Buckingham afirma que Carlos III sigue siendo positivo y que su cáncer fue detectado a tiempo. Pero en el peor de los escenarios, su heredero aparente es su hijo mayor, William, de 41 años. Los siguientes en la línea de sucesión son sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis. Desde Londres, Vitas Trudavicius, Aritio Gómez, camarógrafo, Noticias N+. La guerra en Gaza ha dejado más de 27,000 víctimas civiles. El acceso a la ayuda humanitaria sigue restringida. Aldo Rodríguez es un médico mexicano que trabajó con la Organización Médicos Sin Fronteras allá en un hospital de Gaza durante 5 semanas. Mi compañero Valentín Cataldo entrevistó a este médico mexicano para En Punto. Aquí el testimonio de este hombre. Al tercer día de estar ahí, un misil cayó a 1 kilómetro de distancia. Recibimos 130 casos en 1 hora, hora y media, 70 ya habían muerto. Son imágenes muy dramáticas ver cómo llega el rescatista con el cuerpo del niño ya flácido, cargado, lo llevaban al área de urgencias. El médico mexicano Aldo Rodríguez fue parte del primer grupo internacional que entró a la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah. Cuenta que durante 5 semanas atendió a docenas de heridos, casi todos pobladores que quedaron atrapados desde el 7 de octubre, cuando inició el conflicto armado entre Israel y Hamás. Desde el momento en que llegas al hospital, en las afueras del hospital ya es el caos, drama y caos 24 horas al día. Llegamos al hospital, los hospitales parecen como mercados o como ciudades pequeñas porque hay pacientes, familiares por todos lados. El hospital de Al-Nasser, por ejemplo, es un hospital de 300 camas y había 600 pacientes. En el hospital Al-Nasser, el equipo de Médicos Sin Fronteras realiza al menos 25 cirugías al día, sin contar las 60 que usualmente llevan a cabo en ese mismo hospital médicos locales. Tratas de organizar y de ser lo más rápido y eficaz posible. Teníamos 2 quirófanos, entonces estábamos saltando de uno al otro, desde cerrar muñones de amputaciones, curaciones de los quemados, hay demasiadas quemaduras. Son situaciones muy duras cuando ves pacientes pediátricos heridos por bombardeos. No me había tocado ver bebés de 1 año, bebés de 2 años, sin una extremidad, sin un brazo, sin una pierna. Aldo lamenta que lo único que persiste en la zona tras semanas de conflicto es un sentimiento generalizado de desesperanza. Ellos están deprimidos, están ya quebrados emocionalmente, se sienten abandonados. ¿Cómo podían seguir pasando los mismos incidentes cada 24 horas y nadie hacía nada, ¿no? Y después de vivir con ellos 5 semanas, entiendo su frustración y su tristeza, ¿no? Que no sé cuánto más pueden soportar la población gazatí, porque no solamente son las víctimas de bombardeos, ¿no? También es el bloqueo de las fronteras, ¿no? El bloqueo de suministros, de agua potable, de electricidad, de alimentos. Impresionante la labor que ha hecho este médico mexicano allá en Gaza y la que han hecho los demás rescatistas, trabajadores médicos y del sector salud. Y por supuesto sigue restringido ese acceso a pesar de que la Corte Internacional de Justicia le ordenó a Israel permitir ese acceso. Hacemos una pausa, pero al regresar, este año hay elecciones presidenciales también en Venezuela. Conversaré sobre esto con Xóchitl Pimienta, decana del TEC de Monterrey. Ya volvemos, esto es Foro Global.
regreso en Foro Global. Gracias por continuar con nosotros. Venezuela es uno de los 76 países en el mundo que celebrará comicios este 2024. Todavía no hay fecha definida para estas elecciones, pero Nicolás Maduro buscará la reelección al cargo. Del lado opositor, la diputada María Corina Machado parece la cara fuerte para la elección. Recibo en el estudio a la académica Xóchitl Pimienta para conversar sobre este tema. Ella es decana en la Escuela de Estudios Internacionales y de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, querida Xóchitl? Bienvenida. Muy bien, Genaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a tu auditorio por recibirme en el estudio el día de hoy. Al contrario, oye, Venezuela, los ojos hasta el mundo están puestos en Venezuela. Primero, preguntarte, ¿qué está ocurriendo? No hay fecha todavía. Había un acuerdo entre la oposición y el gobierno de Maduro, un acuerdo en el que México participó y Noruega, se hizo en Barbados. El año 2023 decidieron, habrá elecciones y habrá algunos puntos para que se puedan hacer estas. ¿En dónde estamos en ese sentido? Pues mira, estamos en si se respeta o no el acuerdo de Barbados, precisamente. En Barbados fue muy interesante porque una de las cosas que se firma en ese acuerdo con presencia internacional es, uno, que va a haber presencia internacional en las elecciones. Observadores. Dos, observadores de instituciones, de organismos, y acuérdate que hay un mecanismo legal que es el Consejo de Viena, donde hay muchos organismos internacionales, tribunales, etcétera, que hacen esta tarea de observación electoral. Entonces, bueno, se prevé que van a participar ellos. Se prevé también que las elecciones van a ser en el segundo semestre del año. Y así la otra, nada más, así de amplio. Así, ¿no? Así de amplio, exacto. Y el segundo semestre del año pues empieza tan pronto o tan lejano, según se quiera ver, como el 1 de julio. Y la otra cosa que me pareció a mí muy importante es que se va a respetar la Constitución. Y cuando tú pones en un acuerdo que se va a respetar la Constitución es porque implícitamente estás diciendo que no se respeta en este momento. ¿Cómo es un llegamos? Reconocimiento que Exacto. no se respeta. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Pues que el Consejo Nacional de Electores está revisando las fechas, las posibles fechas, y desafortunadamente ninguna cae después del 1 de julio. Y es el primer acuerdo que se rompe. Ese es uno. La otra que se previó en ese acuerdo es que se iba a tener una participación real de la oposición. Y hasta ahora lo que tenemos es que el Tribunal Superior de Justicia Electoral canceló por una inhabilitación que tenía la candidata Corina Machado. Y eso pues es brutal, porque acaba de haber unas elecciones previas donde Corina es precisamente la candidata por un margen amplísimo del bloque opositor mayoritario. No porque hay otros bloques, hay que decirlo, pero son mucho menores. Ahora, te interrumpo porque esta plataforma unitaria, en efecto, decidió que era ella, es ella. 3 millones de votos de opositores quieren que sea la candidata y parece que hubiese una especie de acoso del Estado para que no sea candidata. Pues eso pareciera, porque legalmente, justamente revisaba ahora las declaraciones que hicieron los europarlamentarios en este sentido, y decían, a ver, legalmente no hay nada que le impida a Corina ser candidata. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que se va a tener que llegar a un subacuerdo político. Y digo subacuerdo porque pues ya hubo un acuerdo de Barbados, ya este será el acuerdo del acuerdo, un adendum, o como le quieran llamar. Pero ya había un acuerdo en el que ella participara. ¿Qué es lo que está ocasionando esto? Pues una gran fricción internacional. Ya los europeos dijeron que ellos, si no va Corina, no van a validar la elección de entrada. Y la otra es que pues no va a poder haber observación dependiendo de la fecha en que sea. Claro. Porque ahorita lo que debería de estar pasando realmente, que no está pasando, es que deberíamos de estar en un proceso preelectoral. ¿Qué quiere decir eso? Pues fijando la fecha, ¿no? Para empezar, que quede realmente en el segundo semestre. Imaginemos que queda en la primera semana de julio, el primer fin de semana de julio. Entonces, eso quiere decir que ahorita ya tendríamos que tener al menos la selección de los funcionarios de casilla o el sorteo de quienes, ya estarían teniendo que capacitarlos, ya tendríamos que tener invitaciones para los observadores electorales y una validación un poco más amplia de estos organismos, ¿no? Que no está pasando todo eso. Y también tendríamos que estar pasando por unas precampañas o un periodo ya de inicio de campaña, porque acceso si es en medios, julio, ¿no? acceso a medios, claro, etcétera. Ya tendríamos que tener, pues a lo mejor fechas de debates o alguna otra cosa que nos fijara pautas de saber que ya estamos formalmente en un periodo preelectoral. Con todo esto en contra, digamos, ¿crees que se van a realizar comicios este 2024 en Venezuela? ¿Habrá comicios? Yo creo que sí. El problema no es si haya o no comicios. Con toda seguridad vamos a tener comicios en Venezuela. El problema va a ser qué calidad de comicios vamos a tener. ¿Y si la oposición participa? Vamos a tener comicios con o sin oposición. Ese tendría que ser como lo primero. Si hay unos comicios donde solamente va a haber un candidato,
pues eso ya habla mucho de la calidad de la democracia que va a haber y de la calidad del comicio per se. Esa película ya la vimos en Venezuela. La oposición rechazó no participar. Rechazó participar más bien. Y no una vez. Y no, Maduro fue directo a la reelección. Exactamente. ¿No? Ahora, mencionabas el contexto internacional y déjame cerrar ahí porque vuela el tiempo. Está Estados Unidos, la Unión Europea, Estados Unidos jugando a este policía bueno y policía malo, de repente levantándole sanciones a Maduro por el tema de Ucrania y ahorita otra vez parece ser que diciéndole, oye, respeta a la oposición, no acoses a María Corina, no acoses a los opositores que también en los mítines los de Maduro van y le pegan a los de Corina Machado. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el papel de Estados Unidos? Los europeos hicieron exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, ya habían levantado sanciones y están ahorita otra vez imponiendo sanciones. ¿Qué es lo preocupante? Fijar una raya, Genaro, en hasta dónde puede la comunidad internacional intervenir en un proceso de definición de un país, del gobierno de un país. Y a mí eso me parece fascinante en términos de estudios internacionales. Claro. O sea, hasta dónde puede un gobierno permitir la intervención o el involucramiento de los organismos internacionales y otros gobiernos en sus elecciones y hasta dónde no. Pero como sí pueden presionar, pues a través de sanciones comerciales, a través de pues estos cercos, ¿no?, económicos que hay, de dar más o menos ayuda, y es lo que estamos viendo, incluso en temas migratorios. ¿Se va a flexibilizar o no la política migratoria hacia los ciudadanos venezolanos? Y eso es interesante verlo y va a pasar, ¿no? Lo vamos a estar viendo de aquí a que... La primera frontera es que fijen la fecha y a partir de ahí vamos a ver cómo se comportan también los organismos y los gobiernos que estuvieron involucrados, Noruega, México, Estados Unidos y la Unión Europea en general. ¿No? Xochitl, te agradezco mucho, vuela el tiempo. Se dan estas elecciones en el marco de los 25 años de la llegada de Hugo Chávez al poder también, todo un proceso de una reflexión que hay allá también en Venezuela en ese sentido. Cuando tengamos fecha, vente para seguir platicando de las elecciones. Lo haremos porque además quieren que caiga en el cumpleaños de Hugo Chávez, en el aniversario del primer golpe de Estado, así que será muy interesante revisar esa fecha también. Xochitl Pimienta, decana del TEC de Monterrey, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Déjenme ya ahora sí despedirnos. Llegó el final de Foro Global este domingo. Les espero la próxima semana con más información, con más temas, con más análisis de la realidad internacional. Que tengan una gran semana. Gracias por haberme acompañado. Soy Genaro Lozano. Nos vemos el próximo domingo.